qué sed que tengo. Voy a tomar esta agua para poder predicar. Uy, creo que a todos les ha pasado que esperan tomar un vaso de agua fresca y lo encuentran tibia y no se disfruta igual, ¿verdad? Ahora, imaginen vivir todos los días así. Y era exactamente lo que pasaba con la Odisea. El mensaje del cual vamos a hablar hoy. Lecciones escondidas bajo escombros. ¿Qué tienen los escombros de esta ciudad que enseñarnos? Bueno, tienen mucho que enseñarnos. Tanto que esta figura de la Odisea fue tomada por Jesús, que es lo más impactante para hablar de la condición espiritual de la iglesia en ese momento. Yo quiero invitarlos para que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 15 en adelante. ¿Saben? Allí el Señor, entre el versículo 15 y 16, el Señor nos está diciendo, o le está diciendo allí a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras. Por supuesto que el Señor nos conoce y que conocía las obras allí de la iglesia de la Odisea. Pero al revisar Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, nos damos cuenta que este mensaje fue enviado a una de las 7 iglesias de Asia, tan real como las otras 6 iglesias de Asia Menor o del Asia Menor de esa época, ¿verdad? Estas fueron cartas realmente o mensajes escritos para iglesias que existieron geográficamente en la realidad. También porque estos 7 mensajes o estas 7 iglesias representan 7 periodos por los cuales la iglesia iba a atravesar a lo largo de la historia, y este mensaje a la Odisea pues precisamente es para los miembros de la iglesia del periodo del fin, a partir de 1844 hasta el fin. De hecho, la Odisea significa pueblo juzgado, porque precisamente es el periodo de la iglesia en el tiempo del fin. Pero vamos a hablar un poco del contexto histórico y arqueológico de la Odisea. La Odisea no es una ciudad simbólica únicamente, como les dije anteriormente, o de la cual se pueden sacar lecciones espirituales, sino que fue una ciudad real. Según estudios arqueológicos, se ha encontrado que la ciudad fue fundada por Antíoco II Teos en el año 250 a.C. y este hombre fundó la Odisea en honor a su esposa Laodicea. Precisamente por eso le puso este nombre. Y fue caracterizada esta ciudad por algunos aspectos interesantes, como por ejemplo, era una ciudad con una gran industria textil, tenía un centro financiero importante, una escuela de medicina especializada en los ojos, interesante. También era una ciudad reconocida por sus aguas termales bastante mineralizadas y por supuesto nauseabundas y no aptas para tomar. Cuando se tomaban producían náuseas. Destruida por un terremoto en el año 60, según la historia, y su orgullo no permitió que recibiera el apoyo de Roma para su reconstrucción. Características que Jesús posteriormente utilizó para hacer una aplicación espiritual a este pueblo laodicense. Pero vamos a hablar un poquito de el acueducto de la tibieza. La Odisea estaba ubicada en el valle del río Lico y era interesante porque esta ciudad tenía un problema. Esta ciudad tenía un problema serio de agua. No había fuentes de agua naturales allí en la Odisea, así es que era abastecida por unos acueductos que venían de Hierápolis, que eran aguas calientes, y que venían por unas tuberías también de la ciudad de Colosas. De Hierápolis, aguas calientes; de Colosas, aguas frías. Pero dice la historia que estas tuberías tenían gran depósito de minerales, pues que obviamente el agua pues arrastraba todos estos depósitos de minerales. Cuando llegaba el agua a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia, pero no llegaba apta para tomar, llegaba muy mineralizada
y por supuesto su olor era nauseabundo, maloliente, y su sabor, el sabor de esta agua, no era bueno, debido a las grandes acumulaciones de carbonato de calcio en las tuberías, y era lo que causaba el mal sabor y también lo que causaba náuseas en las personas que tomaban directamente de esta agua. Cuando Jesús dice, te vomitaré de mi boca, dirigiéndose a la Odisea, no estaba utilizando una figura abstracta y desconocida para los laodicenses. Por supuesto que estaba tomando de lo conocido para ahora hacer una aplicación espiritual hasta ese momento, de lo conocido para ir a lo desconocido, describiendo la condición en la que los laodicenses vivían y en la condición en la que los laodicenses espirituales vivirían. Pero ¿quiénes son los tibios? Vamos a buscar lo que dice San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 24. San Mateo 6, 24 es muy claro cuando dice allí lo siguiente. Dice San Mateo 6, 24, no pueden servir a dos señores. Es muy difícil, mis queridos amigos, personas que están viendo, que verán este video. Es muy complicado servir a dos señores, porque terminaremos dándole los afectos a uno de ellos y el otro terminaremos haciéndolo a un lado. Miren lo que dice esta cita, interesante, Testimonios, el tomo 1, página 188. ¿Quiénes son los tibios? Al Señor le agradaría que los tibios que creen que son religiosos nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles y una piedra de tropiezo para los incrédulos. Como el agua tibia, dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 477 y 478, como el agua tibia le causan náuseas, no se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su pueblo cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. Interesante, un mensaje dirigido no a toda la iglesia, dirigido a los miembros tibios de la iglesia. Algunos consideran que la Odisea como iglesia ha sido vomitada, o será vomitada de la boca de Dios, pero el mensaje es un mensaje personal, es un mensaje individual, es un mensaje dirigido a los tibios de la iglesia, y como veremos en el desarrollo de este tema, no todos en la iglesia de la Odisea son tibios, ya que el mensaje de la Odisea registra que hay vencedores en esta iglesia. Pero ¿qué dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5? Hablando de la tibieza espiritual, dice que cristianos habrá al final del tiempo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Y saben, amigos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el mensaje a la Odisea, volvamos a Apocalipsis, el capítulo 3, el mensaje a la Odisea precisamente nos habla de la ceguera, un problema grave que tenía la Odisea. Apocalipsis, el capítulo 3, estamos leyendo versículos 16 en adelante. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y que estás desnudo. San Juan capítulo 9 y el versículo 39 dice el Señor, para juicio he venido, para que los que no ven, vean. Pero la Odisea tenía un problema, los laodicenses no veían. Es utópico, una ciudad conocida por ser expertos en el tratamiento de los ojos, en crear un colirio o un polvo frigio, dicen algunos escritores, elaborado con minerales de la zona para curar dolencias visuales. Y es interesante que el Señor los tilde de ciegos. Médicos, dice la historia, como Demóstenes, Filaletes, escribieron tratados sobre los ojos allí, precisamente desde la Odisea,
Y como ya les dije, la iglesia de la Odisea exportaba este famoso polvo frigio para ayudar en las dolencias visuales. La iglesia adventista del séptimo día es representada por la iglesia o el periodo de la iglesia de la Odisea. La iglesia adventista del séptimo día tiene todas las ventajas. Tenemos riqueza doctrinal y del espíritu de profecía. Gozamos de un periodo relativo de libertad religiosa. No tenemos persecución. También gozamos del fruto del trabajo de nuestros pioneros, que tras largos trasnochos, largas vigilias, ayunos, investigaron este mensaje que hoy nosotros predicamos y que recibimos, por decirlo de alguna manera, muy claro, ya explicado por el estudio de estas personas. Todas estas ventajas, queridos amigos, nos ha enorgullecido como miembros, quizá como directivos, y entonces nos han llevado a una situación de tibieza. Quizá lo que debía darnos luz está causando en algunos ceguera para impedir que podamos ver la condición. Pero ¿cuál es el verdadero problema de la Odisea? Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 17, lo que ya leímos. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. El no reconocer nuestros problemas, el no reconocer el pecado, el no reconocer que necesitamos ayuda, el no reconocer que necesitaban ayuda, fue lo que hizo que la iglesia o la ciudad de la Odisea desapareciera. Pero saben, la Odisea también fue famosa por la elaboración de una seda negra, costosa, que distinguía a la Odisea de las otras ciudades. Ya dijimos que históricamente fue una ciudad textil, y ellos eran los que elaboraban o producían estas telas negras suaves, costosas por supuesto, que eran provistas por ovejas criadas allí en la misma ciudad. Y los laodicenses se enorgullecían de poder hacer esto y de que otras ciudades no lo pudieran hacer. Sin embargo, allí mismo en el versículo 17, el mensaje del testigo fiel expone a los laodicenses como desnudos. Otra utopía. ¿Por qué, siendo una industria textilera tan famosa, son tildados por el testigo fiel como ciegos, como desnudos? Precisamente por el problema de no reconocer su condición. Son expuestos como desnudos. Pero entonces ahora viene algo interesante, y es la invitación. Versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Miren, tres condiciones que sufrían los laodicenses, y el Señor da solución a esas tres condiciones. Ellos eran ricos, eran famosos también por tener un sistema bancario de lo más organizado de la época, y entonces eso los hizo orgullosos. Eso hizo que ellos rechazaran la ayuda de Roma para levantarse del terremoto en el año 60, a diferencia de otras ciudades que sí aceptaron la ayuda de los romanos. Ellos dijeron que no, somos autosuficientes, tenemos dinero. Pero miren, ahora el Señor dice: ustedes tienen dinero, pero son pobres, pero yo les ofrezco oro, compren de mí oro refinado en fuego, para que seas rico. Ese oro refinado en fuego es la fe, una fe que le faltó a los laodicenses. Pero también es interesante, el segundo problema solucionado por el Señor. Seguimos ayer en el versículo 18. Y vestiduras blancas para vestirte. Ellos eran en industria textilera muy afamada. Sin embargo, el Señor les dice: ustedes están desnudos. Su autosuficiencia los tiene en la desnudez, pero yo los animo, los invito para que de mí compren vestiduras blancas, una referencia a la justicia perfecta de Cristo, que no se puede tejer con hilos terrenales, y el oro refinado no se puede comprar en los bancos, no se podía comprar en los bancos de la época. Y la tercera invitación, bueno, los invita, aquí a comprar vestiduras blancas
para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ahora dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Ese colirio que ellos vendían a otras naciones, con las que aliviaban los dolores oculares. Pero ahora ellos están ciegos, no les sirve su colirio. Y ahora el Señor dice, tienen que comprar de mí el colirio para que puedan ver, que hace una referencia al Espíritu Santo, que permite que nosotros podamos ver nuestra condición y seamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿saben? Hay un invitado que está tocando a la puerta de la autosuficiencia. Como ya les había mencionado, en el año 60 la Odisea, aunque ya había sufrido otros terremotos, pero en el año 60 sufre uno de sus terremotos más fuertes, que deja a la ciudad de la Odisea devastada. Mientras que otras ciudades como Sardis habían aceptado la ayuda del Senado romano, que ya les había mencionado, en el año 17 la Odisea orgullosamente dijo, nosotros no necesitamos de su ayuda, así es que rechazaron la ayuda de Nerón y reconstruyeron con sus propios fondos su ciudad. Esa mentalidad de yo soy rico, no tengo necesidad de nada, por supuesto, permeó la iglesia. Pero Cristo se presenta acá, no como un invasor que derriba las puertas triples de la ciudad, sino como alguien que llama pacientemente. Miren lo que dice el versículo 20, versículo muy famoso, yo estoy a la puerta y llamo. No es solamente la puerta de la ciudad, es la puerta del individuo, la puerta de cada uno de nosotros. El Señor está ahí, pero no llega por la fuerza como un invasor. Él llega con paciencia a decir, miren, yo estoy aquí a la puerta y llamo pacientemente. Él es el verdadero oro. Él es quien realmente nos puede vestir con su justicia. Realmente Dios es el único que puede abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver pues nuestra condición, nuestra desnudez. Pero miren lo que sigue diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, algo voluntario, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El remedio definitivo para la autosuficiencia y la soledad, la presencia de Dios en la vida de su iglesia, la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y como ya les dije, cada solución responde a un problema que tenía la Odisea. Desnudez, el Señor ofrece vestiduras. Se creen ricos, pero realmente son pobres, el Señor ofrece oro. Están ciegos, el Señor ofrece entonces colirio, y ahora el Señor ofrece a entrar a la vida de cada uno de estos laodicenses para solucionar el problema definitivo. ¿Saben? Ninguna otra iglesia recibe este regalo. Algunos creen que la iglesia de la Odisea recibe un mensaje donde Dios desecha a la iglesia, pero Dios realmente no está desechando a la iglesia. Otra iglesia no recibe este triple mensaje tan interesante. Las vestiduras, el Espíritu Santo y el oro y Cristo mismo allí tocando a la puerta ofreciendo estas cosas para entrar, cenar con nosotros y ser nuestro amigo. Queridos, si la pobreza espiritual de la Odisea fuese irremediable, si tuviésemos que trastearnos a otra iglesia, si ya la Odisea no tuviese solución, entonces el Señor no habría escrito el versículo 21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Queridos amigos, si no hubiese esperanza, el Señor no ofrecería sus propias vestiduras, no ofrecería el oro, no ofrecería el Espíritu Santo y no ofrecería al vencedor sentarse con Él en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado en el trono del Padre Celestial. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos compañeros que me escuchan, hay esperanza, y ese mensaje de esperanza que estuvo oculto bajo los escombros de la Odisea fue potenciado por el Espíritu Santo a través de Juan para que hoy llegue a nuestras vidas
y podamos entender que aunque estamos en el periodo de la Odisea, no tenemos por qué permanecer tibios. Hay esperanza. El Señor nos llama a calentarnos allí en el mismo mensaje de la Odisea. Nos llama para que podamos reconocer nuestra condición y podamos alcanzar el perdón de Dios. Estos vencedores en la Odisea es a quienes el Señor les dará el privilegio de sentarse en su trono. Jesús, queridos amigos, no está rechazando a su iglesia, está llamando a cada persona. La pregunta es, ¿quieres formar parte de los que abren la puerta voluntariamente para que Cristo entre y transforme tu vida? Si es así, dile: Señor, aquí estoy. Aunque soy miembro de la Odisea, no tengo por qué mantener en tibieza. Quiero que me ayudes. Quiero que el Espíritu Santo venga y me caliente y yo pueda ser un miembro fiel, yo pueda ser un vencedor. Si quieres ser vencedor, acércate a Cristo y acepta el oro, sus vestiduras y el colirio del Espíritu Santo para que podamos ser salvos. Que Dios te bendiga.